Así que un cañón, un segundo de silencio después que duró más de lo debido y una mujer de 75 años de pie, muy quieta en un césped sobre el Solent, mientras algo que había perdido hacía 2 años regresaba a ella de repente. La semana de la vaca, este mes. Ana disparó el cañón del escuadrón de yates reales para dar comienzo a la regata, como se ha hecho en ese césped durante 200 años. Es una fotografía que se publica cada agosto y casi nadie la mira 2 veces. Disparó y luego no se movió. 3 o 4 segundos, lo que no parece gran cosa hasta que uno ha visto a esa mujer trabajar durante 50 años porque ella no se detiene 3 o 4 segundos, no hace pausas. Sea lo que sea que esté pasando en su interior, lo siguiente en el programa sucede puntualmente y ella ya lo está viendo. La gente que estaba cerca de ella lo notó. Una de ellas lo describió después como si la princesa real se hubiera ido a otro lugar por un momento y luego hubiera regresado. Y si alguna vez has estado cerca de una de esas cosas que se activan, sabrás por qué es capaz de provocar eso. No es una explosión, es un evento físico. Atraviesa el suelo y se siente en el pecho. Y todos los pájaros en ese tramo de agua salen volando de los árboles al instante. Y durante aproximadamente un segundo el mundo se queda en completo silencio, porque tus oídos se han desconectado para protegerse. Un segundo de silencio absoluto bajo la brillante luz del sol sobre la hierba en verano. Eso se acerca mucho a la descripción de lo último que recuerda antes de que junio de 2024 se oscureciera. Y lo que le vino a la mente en ese césped es la razón de ser de este video. Y no es lo que nadie esperaba. Al final, comprenderás por qué el resto de la familia se quedó en silencio cuando se enteraron. Suscríbete antes de continuar, porque esto sigue avanzando y yo seguiré informando sobre lo que suceda después. Un breve comentario antes de seguir. Soy Harold. Me dedico a revisar todo lo relacionado con esta familia. Los documentos, los registros oficiales, las historias que quedaron enterradas antes de que alguien terminara de hacer preguntas. Y lo que están a punto de escuchar. Soy yo uniendo las piezas según mi interpretación. Quédense conmigo hasta el final, porque en esa última página es donde todo esto culmina. Y culmina en una llamada telefónica que nunca ocurrió. Ahora bien, para entender lo que pasó en ese césped, hay que remontarse a una tarde de domingo, hace 2 años, y a aquello que ha estado presente en la vida de Anne desde entonces, como un agujero en el suelo. Junio de 2024, Gatcombe Park. La propia finca de Anne en Gloucestershire, el lugar donde ha vivido desde los años 70 y que conoce mejor que ningún otro lugar del mundo. Caminaba por su propiedad al atardecer. Había caballos en ese campo, como siempre, porque los caballos son la esencia misma de la vida de esa mujer y lo han sido desde antes de que la mayoría de ustedes, que nos están viendo, nacieran. Algo sucedió. Un caballo, casi con toda seguridad, una cabeza o una pata que se movió rápidamente, impactó contra una mujer que no lo vio venir. La encontraron en el suelo con heridas en la cabeza. Ambulancia, hospital en Bristol, 5 noches en una sala, conmoción cerebral y el tipo de lesiones que hacen que todos a su alrededor se queden sin palabras durante una semana. Ahora bien, aquí viene lo que nunca me ha convencido del todo, y es completamente público y está totalmente confirmado. Anne no recuerda nada de eso, ni vago ni fragmentario, simplemente desaparecido. Ella misma lo ha dicho. Esa noche, el paseo, el campo, lo que sea que la golpeó, el suelo, la ambulancia, todo desapareció. Y ella despertó en una cama de hospital con un pedazo de su vida perdido. Y quiero explicarlo bien porque la mayoría de la gente oye hablar de conmoción cerebral y piensa en un dolor de cabeza. Pero no es eso. Un golpe en la cabeza puede borrar el tiempo inmediatamente anterior, así como el posterior, porque el cerebro aún retenía esos minutos a corto plazo y no los había registrado permanentemente. El impacto interrumpe la escritura. Esos minutos nunca se guardan o se guardan mal y se archivan en algún lugar inaccesible.
Por eso, las personas que sufren accidentes de moto recuerdan subirse a la moto por la mañana y nada más hasta que una enfermera dice su nombre. Anne perdió aproximadamente 2 horas de esa manera. Y durante 2 años, nadie en esa familia, ni siquiera ella, tenía idea de lo que ocurría en su interior. Pasó 5 noches en esa sala. Y según todos los testimonios, era una paciente insoportable, como solo lo son las personas muy disciplinadas. Quería la fecha, quería el diario, quería saber qué se estaba perdiendo y quién lo estaba ocultando. Y la respuesta a la última pregunta fue Timothy, su esposo, haciendo en silencio lo que había hecho durante 30 años sin recibir jamás agradecimientos públicos. Y en el fondo, desde la primera mañana, ella seguía haciéndose la misma pregunta y obteniendo la misma respuesta. Quería saber a dónde había ido. Nadie podía decírselo. Había estado sola en un campo. Y esta familia tiene un caso previo de alguien que perdió un tiempo y nunca lo recuperó. Todos son lo suficientemente mayores como para recordar cómo terminó aquello. En las semanas posteriores a septiembre de 1997, 2 niños fueron llevados al funeral más grande que este país haya celebrado en la memoria reciente y ninguno de ellos ha podido recordar con claridad la mayor parte de lo sucedido. William lo ha reconocido públicamente. Recuerda fragmentos y el resto se le ha escapado. Y se le ha escapado exactamente por la misma razón que se le escapó la noche a Anne, que un cerebro sometido a suficiente carga deja de escribir. Esa familia entiende las lagunas mentales mejor que la mayoría. Y eso es lo que hace que lo que le hicieron a la suya sea más difícil de perdonar. Piensen en lo que eso le hace a una mujer como ella. Anne es control, esa es toda su marca. Y no es una marca, es genuinamente quien es. Ella siempre está presente, cumple con su trabajo, no se queja, no da explicaciones, no concede entrevistas. Y ella ha llevado su vida a su manera durante 7 décadas con un nivel de disciplina que el resto de la familia jamás ha alcanzado. Y hay un vacío de 2 horas en el que no puede entrar. Volvió al trabajo, por supuesto que sí. Regresó a sus compromisos en semanas, algo que los periódicos calificaron de extraordinario y que cualquiera que la haya observado habría predicho. 478 compromisos el año pasado, solo superada por su hermano. Y trabajó más días reales que él. Pero todo siguió igual y la familia se acostumbró a que estuviera ahí, como hacen las familias. Y después de un tiempo, la gente dejó de mencionarlo, excepto una vez. Y ese momento es al que siempre vuelvo porque es lo más feo de esta historia y nadie hizo nada malo. Una cena familiar durante los meses en que todavía se estaba recuperando. Una tarde cualquiera, una mesa cualquiera, el tipo de reunión donde todos son un poco más cuidadosos con alguien que ha estado enfermo y nadie quiere decirlo. Alguien le preguntó sobre esa noche. No fue cruel. Fue una pregunta normal, del tipo que se hace cuando se intenta incluir a alguien en lugar de andar con rodeos. Algo sobre dónde había estado caminando o qué había estado haciendo antes de que sucediera. Y Anne comenzó a responder. Dijo unas palabras. Luego se detuvo porque no tenía nada que decir. Había abierto el cajón, como se hace 100 veces al día sin pensarlo. El cajón estaba vacío y ella estaba sentada a la mesa frente a su propia familia, con la boca abierta y sin nada que decir. Imaginen la mesa por un segundo, porque esto es lo que se me quedó grabado. Una mujer que nunca en su vida adulta se había quedado sin palabras, se detuvo en seco a mitad de una frase. Y la gente alrededor de esa mesa miraba a sus platos exactamente al mismo tiempo, porque ninguno de ellos podía pensar en nada que decir que no empeorara las cosas. Y entonces alguien cambió de tema un poco demasiado rápido. Ese es el detalle que lo hace todo. No un silencio, sino un rescate. Medio segundo demasiado pronto por parte de alguien que no pudo soportar la mirada. Anne terminó su cena, por supuesto que sí. Ahora bien, dije al principio que esto se reduce a una llamada telefónica que nunca ocurrió. Y vamos a llegar a eso, pero aún no, porque necesitas una pieza más para que tenga algún sentido.
La semana pasada hablé de cómo William enfureció a Camila al despojarla de su título y por qué lo hizo de esa manera. Muchos de ustedes comentaron lo mismo, que las fuertes confrontaciones en esa familia nunca son las que importan. Que el verdadero daño siempre ocurre en los silencios donde nadie mira. Este video responde a ese comentario porque la pausa en este es de 2 horas y costó más que cualquiera de las discusiones. Los 2 años siguientes transcurrieron fuera de una vuelta a la normalidad. Anne trabajó. Anne no habló del tema. La familia dejó de mencionarlo. Lo que haya sucedido en ese ámbito se convirtió en uno de esos temas que una familia decide no tocar, y todos siguieron adelante, todos, excepto ella, y esta es la parte que creo que nadie fuera de su familia apreció en ese momento. Ella seguía hablando del tema en privado. Las personas cercanas a ella la han descrito volviendo al tema por su cuenta, en silencio, más de una vez, no de forma obsesiva, metódica, lo cual es peor en cierto modo, porque una mujer como Anne no se preocupa por algo durante 2 años a menos que alguna parte de ella haya llegado a la conclusión de que importa. Tenía la sensación de que había estado yendo a algún sitio. No un recuerdo, sino una forma, la sensación que se tiene al entrar en una habitación y no recordar por qué, excepto que se extendía a lo largo de 24 meses. Sabía que había estado cruzando ese campo por alguna razón y no podía encontrar esa razón, y no es una mujer que se sienta cómoda con una frase que no puede terminar. Y entonces alguien disparó un cañón a su lado. Un ruido repentino y violento es una de las pocas cosas que provoca esto de forma fiable. Y no es místico, es neurología común. Un shock en el sistema puede desprender material que el cerebro archivó mal. Y las personas que han perdido un lapso de tiempo debido a una lesión cerebral a veces recuperan fragmentos de ese tiempo años después, de repente, desencadenados por un olor, una habitación, una cualidad particular de la luz o un estruendo. Disparó un cañón de 200 años de antigüedad en un césped sobre el agua en una luminosa mañana de agosto. Y algo en esa combinación se extendió hasta junio de 20.124 y tiró. No todo. Nadie lo consigue todo. Anne recuperó el camino. Recordó a dónde había ido. Había estado cruzando ese campo para llegar a la casa y había estado yendo a la casa para hacer una llamada telefónica. Ahora quiero detenerme en esto un segundo antes de continuar porque parece insignificante. Una mujer camina por su propio campo para usar su propio teléfono. En cualquier otra noche de la vida de esa mujer, no es nada en absoluto. No es insignificante. Y al final de esto entenderán por qué las personas que finalmente se enteraron guardaron tanto silencio como lo hicieron. Porque Anne sabía exactamente a quién iba a llamar. Y sabía exactamente lo que había decidido decir. Y ambas cosas volvieron a la mente con el paseo. Iba a llamar a su hermano y a contarle algo que nunca le había contado en su vida. Tengan esto en cuenta porque les debo primero el contexto. Y el contexto es de dominio público. Y ustedes mismos recordarán la mayor parte. Febrero de 2024. El Palacio de Buckingham anuncia que al rey le han diagnosticado cáncer. Es real. Apareció en todas las portadas del mundo. Y el país pasó esa semana haciendo cálculos sobre un hombre de 70 y tantos años. Se retiró de sus funciones públicas. El palacio fue cuidadoso, el lenguaje fue cuidadoso y nadie dijo nada que tuvieran que retractar. Y quiero que recuerden cómo se sintió realmente ese febrero, porque todos hemos tenido 2 años para acostumbrarnos. Y en ese momento no era algo a lo que nadie estuviera acostumbrado. Ese anuncio se hizo un lunes por la noche. En apenas 90 segundos era la única noticia en cualquier canal de este país. Y la razón por la que tuvo tanto impacto es que el hombre llevaba 17 meses en el trono, 73 años de espera, 17 meses en el cargo y luego esa palabra en un comunicado del palacio. Y el país hizo lo que siempre hace, recordar que estas personas son mortales y sentir vergüenza por cada comentario hiriente que había hecho sobre ellas en la década anterior.
Dentro de la familia, el efecto fue diferente y peor, porque ya lo habían vivido una vez ese mismo año. El diagnóstico de Catalina llegó semanas después, en marzo. Durante un buen rato de esa primavera, el príncipe de Gales y el rey lidiaron con la misma noticia al mismo tiempo, en la misma familia, y el funcionamiento de la monarquía británica recaía sobre quienes quedaban. Ana era una de las personas que quedaban, Camila también. Entre ambos, durante esa primavera, sostuvieron la situación. Y luego, en abril, unas 10 semanas después, regresó, aunque no del todo, y se logró controlar la situación. Y cada comunicado recalcaba que su regreso era gradual y por consejo médico, pero regresó y el compromiso volvió a aparecer en la agenda, y para el verano su regreso era mucho más rápido que gradual. Todos los que observaban a esa familia tenían una opinión al respecto, y casi nadie la expresaba en voz alta porque no había nada que decir. Él es el rey. Esperó 73 años por ese puesto. Y decirle a un hombre en esa posición que se siente no es una conversación que nadie en ese edificio esté estructuralmente capacitado para tener. Fíjense en quiénes estaban disponibles para tener esa conversación, porque si se analiza bien, la lista se reduce a nada. Su secretario privado trabaja para él. Esa relación tiene una enorme influencia, pero absolutamente ninguna autoridad. Y un secretario privado que le dice al rey que está haciendo demasiado 2 veces se convierte en un exsecretario privado. Sus médicos pueden aconsejar y de hecho aconsejaron, y un consejo es un trozo de papel que un hombre decidido guarda en un cajón. Su heredero no puede hacerlo. Guillermo está en la peor posición de todos en ese edificio porque un hijo diciéndole a su padre que se retire del trono es una frase que no se puede pronunciar en esa familia sin que todos en la sala escuchen algo más detrás. Él lo sabe, lo ha sabido desde que era un niño. No hay ninguna versión de Guillermo mencionando el tema que no parezca el inicio de una conversación completamente diferente. Su esposa podría hacerlo. Y vamos a volver a eso más adelante. Y esa es la lista completa. Un monarca está rodeado de más gente que casi cualquier otro ser vivo y estructuralmente solo de una manera que casi nadie vivo reconocería porque cada persona en el edificio o trabaja para él, hereda de él o está casada con él, excepto una. Y para entender por qué Ana es la única persona viva que podría haberlo tenido, hay que entender por qué nunca lo ha intentado. Ana no interfiere. Eso no es una preferencia, es la regla organizativa de toda su vida adulta. Y la ha mantenido a pesar de situaciones que habrían roto el silencio de la mayoría. Vio cómo esa familia se desmoronaba en los años 90. En público, vio cómo se concedían entrevistas, se escribían libros y se difundían informes contradictorios entre personas con las que tenía parentesco. Vio lo que sucedió cuando los miembros de esa familia decidieron que su propia versión de los hechos era más importante que la institución que los sostenía. Y observó cómo terminaba todo, 2 chicos caminando detrás de un ataúd por el centro de Londres en septiembre de 1997, mientras el mundo entero tomaba fotografías. Ana aprendió una lección de esa década y nunca se ha apartado de ella desde entonces. Hay que hacer el trabajo. Hay que mantener la boca cerrada y no convertirse en la noticia. 50 años. Nunca ha informado a un periodista. Nunca ha concedido una entrevista confesional. Rechazó títulos para sus propios hijos, lo cual es cierto y se puede comprobar, porque opinaba que tendrían una vida mejor fuera de la maquinaria. Y quiero contarles algo más sobre ella antes de llegar a lo que decidió, porque explica por qué romper esa regla le habría costado algo real. La autoridad de Anne dentro de esa familia proviene enteramente de no haber gastado nunca nada de ella. Ese es todo el mecanismo. No tiene facción, no informa a nadie, no quiere nada. Y por eso, en las raras ocasiones en que dice algo, todos en la sala se detienen y escuchan como no lo hacen con nadie más. En el momento en que lo usa en algo, ya lo ha usado. Se convierte en algo que hace en lugar de algo que nunca ha hecho. Y la próxima vez valdrá menos, y la siguiente vez no valdrá nada en absoluto.
Cada persona en ese edificio que alguna vez intentó influir en su hermano lo aprendió por las malas y ella los vio aprenderlo. Y cuando aquella noche decidió, no estaba decidiendo hacer una llamada telefónica. Estaba decidiendo pasar 50 años de silencio acumulado en una sola conversación, una sola vez, y aceptar que nunca más tendría la oportunidad de hacerlo. Así de serio lo consideraba. Esa es la mujer que decidió un domingo por la noche de junio de 2024 que iba a romper su propia regla. Y hay una razón más por la que fue la única, y es la razón por la que nadie en esa familia dice en voz alta. Anne es la única que quedó que presenció todo. Ella estuvo allí en los años 70, cuando todavía funcionaba. Ella estuvo allí durante los 80, cuando dejó de funcionar. Estuvo allí durante los 90, cuando todo se desmoronó en público, y en septiembre de 1997 se encontraba a 11 metros del ataúd, caminando con sus hermanos detrás de dos chicos frente a un país que había decidido que la familia había fracasado. Sabe cómo luce esa institución cuando pierde a una persona que podría haber conservado. Asistió a ese funeral y desde entonces ha visto cómo su hermano mayor se negaba rotunda y sistemáticamente a tomarse un solo día libre. Anne miró el diario de su hermano en junio de 2024 y no vio ningún problema. Estaba viendo el comienzo de algo que ya había vivido. Y ahora te debo lo que he guardado desde el inicio de este video. Iba a decirle a Charles que se estaba suicidando. Probablemente no con esas palabras. Anne no es una actriz ni una oradora, pero esa era la esencia del asunto. Llevaba semanas preparándose para ello y finalmente, esa noche, decidió decírselo a su hermano en voz alta, en lugar de quedarse de brazos cruzados y ser educada. Iba a decirle que el ritmo al que había vuelto no era recuperación, era el mismo hombre haciendo lo mismo de siempre. Tratar el descanso como una falta de carácter. Iba a decirle que el diario que había permitido que se reconstruyera a su alrededor no estaba siendo gestionado por nadie dispuesto a decirle que no. Y le iba a decir, y esta es la parte más importante, que las personas más cercanas a él lo permitían porque ninguna quería ser quien dijera que parara. Había visto a su hermano seguir adelante, a pesar de todo durante toda su vida. Ella lo había visto superar 1997, un tema del que casi nadie habla porque Charles salió de aquel funeral y volvió al trabajo en cuestión de días, y prácticamente no ha parado desde entonces. Sabía exactamente cómo reaccionaba ante el dolor, lo planificaba todo. Y ella había decidido que sería ella quien se lo diría. Tenía 73 años. Nunca había hecho nada parecido y estaba cruzando un campo al atardecer para coger un teléfono y hacerlo. Entiendan que lo había ensayado. La gente cercana a ella dice que llevaba semanas dándole vueltas al asunto, lo que para Anne significa que había repasado todas las versiones de la conversación en su cabeza y se había decidido por la más breve. Ella no suele dar discursos. Lo que fuera que hubiera decidido decirle habría sido de 4 o 5 frases y habría entrado directamente y eligió un domingo por la noche deliberadamente porque era cuando él solía contestar. Recorrió aproximadamente 2/3 del camino y lo último que se puede registrar de ella es caminando, no cabalgando. Caminando por su propia tierra al atardecer hacia una casa con teléfono. Ahí es donde termina el relato y comienza la oscuridad que duró 26 meses. Asimílese a pensar en ello porque es casi insoportable cuando se expone. La única vez en 50 años que Anne decidió hablar. Algo la derribó. Antes de que llegara a la casa y luego le arrebató el recuerdo de haberlo decidido. No se quedó callada. Fue silenciada por un animal en un campo de la manera más aleatoria e insignificante posible. Y el silencio duró 2 años. Hasta este punto, todo es una tragedia. Y nadie tiene la culpa de un caballo. La tragedia se transforma en la historia que conmocionó a esa familia por lo que sucedió después. Y comienza con algo extremadamente aburrido. Una entrada en el diario.
En algún lugar del sistema de agenda del palacio hay un registro de una solicitud que la oficina de Ana hizo esa semana para una conversación privada con el rey. Nada inusual en sí mismo. Los miembros de alto rango de la familia real solicitan tiempo con el soberano constantemente. Así es como funciona todo. Esa solicitud fue cancelada. Esto tampoco es inusual porque una mujer estaba hospitalizada en Bristol con una lesión en la cabeza y todo lo que tenía programado en su agenda para las semanas siguientes se canceló. Aquí está la parte inusual. Nunca se volvió a incluir. Todos los demás compromisos que Ana tenía ese verano se reprogramaron mientras se recuperaba. Eso es lo que hacen esas oficinas. Es la mayor parte de lo que hacen. Mueven las cosas y las vuelven a colocar. Ella volvió a trabajar en cuestión de semanas y el diario se llenó de nuevo a su alrededor. La conversación con su hermano nunca volvió al diario. Ni ese mes, ni ese otoño, ni en los 2 años siguientes. Y nunca volvió porque la única persona que sabía que debía volver no recordaba que ella la hubiera solicitado. Ahora, alguien se encargó de esa cancelación. Así funcionan esas oficinas. Entra una solicitud, sale una solicitud y un ser humano se encarga de ambos extremos. La solicitud había ido a la oficina del rey. Y en el funcionamiento habitual de esa casa real, una solicitud de la princesa real para pasar tiempo a solas con su hermano es algo que se llama la atención, porque no es una anotación en el diario. Es una señal que Ana pida una. Conversación privada significa que Ana tiene algo que decir. Y todos en ese edificio saben que ella no hace eso a la ligera porque, en esencia, nunca lo ha hecho. Y se notó. Se notó más de una persona. Quiero ser específico sobre cómo funciona ese edificio, porque la gente imagina que los palacios funcionan a base de intrigas y en realidad funcionan principalmente a base de papeleo. Una solicitud de un miembro importante de esa familia a otro pasa por las oficinas. Se registra, se propone una fecha, se confirma o se cambia. 2 secretarios privados y al menos un gestor de agendas la revisan antes de que cualquier miembro de la realeza conozca la fecha. En el momento en que se presentó la solicitud de Ana, había entre 3 y 6 personas en esa casa real que podían ver que la princesa Ana quería 40 minutos a solas con el rey y no había dicho por qué. Y cuando se canceló y luego, cuando discretamente no volvió a aparecer, las personas que se habían dado cuenta de que se había presentado notaron que no se había regresado. Ninguno de ellos se lo mencionó durante 2 años. Quiero tener cuidado con cómo expreso esta siguiente parte, porque es importante y no quiero exagerar. Nadie ocultó nada. No hay ninguna conspiración en esto. Ninguna reunión, ninguna decisión tomada a puerta cerrada, nada de lo que se pudiera mostrar un documento. Hay algo peor a su manera silenciosa, una casa llena de personas que por separado se dieron cuenta de que el tema era incómodo y por separado decidieron que alguien más lo sacaría a colación y luego, por separado, siguieron con su semana. Así es como las cosas desaparecen dentro de esa institución. No por malicia, sino porque todos sienten un ligero alivio. Y hay una persona en esa casa para quien que esa conversación en particular no se produjera valía mucho más que un momento de incomodidad. Porque piensa en lo que Anne iba a decir cruzando ese campo. Iba a decirle a su hermano que el ritmo de su regreso era peligroso, que su diario se estaba reconstruyendo demasiado rápido y que la gente a su alrededor no le decía que no. La persona que se encarga de la vida doméstica de ese rey, la que está más cerca de él, la que tiene más influencia sobre lo que acepta y lo que rechaza que cualquier secretario privado a sueldo, es su esposa. Camila no empujó a Ana a un campo, quiero dejarlo bien claro, porque esta no es esa historia, y cualquiera que les cuente esa historia les está vendiendo algo. Un caballo lo hizo en un campo al atardecer y no hay nada más. Pero Camila sabía que Ana había pedido ver a Carlos. Casi con toda seguridad lo sabía, porque en esa casa ella es la persona a la que llegan cosas así.
Y en 2 años, en cada Navidad en Sandringham, en cada reunión familiar y en cada una de las cientos de ocasiones en que esas 2 mujeres estuvieron en la misma habitación, ella nunca le dijo a Anne: «Habías pedido verlo por algo». ¿Recuerdas qué era? Una sola frase. Habría tomado 4 segundos y le habría devuelto a una mujer 2 horas de su vida. He estado dándole vueltas al asunto sobre cuán inflexible debo ser al respecto, y quiero darles la versión justa junto con la dura, porque ambas están disponibles. La versión justa es que Camila simplemente no lo relacionó. Las solicitudes se hacen y se cancelan constantemente. Una mujer sufrió una grave lesión en la cabeza. Todo salió de su diario y no hay razón para atribuirle importancia a una reunión cancelada entre 50 cosas canceladas. La versión más cruda es que Camila ha pasado 50 años sobreviviendo dentro de esa familia, interpretando con precisión qué conversaciones son peligrosas y cuáles no. Y no hay ninguna posibilidad de que no se percatara de una petición de la única persona en ese edificio que nunca pide nada. Y hay un detalle que me inclina hacia la versión más cruda: el momento en que se habría enterado. Esa petición se hizo antes del accidente, así que durante unos días de junio de 2024, antes de que un caballo lo cambiara todo, hubo un periodo en el que alguien en esa casa sabía que Ana quería 1 hora a solas con el rey y no sabía de qué se trataba. Quienquiera que pasara esos días preguntándose de qué se trataría, obtuvo su respuesta el domingo por la noche en forma de ambulancia y nunca tuvo que averiguarlo. Sé cuál versión creo, pueden decidir por ustedes mismos y deberían hacerlo, porque nadie me ha dicho qué pasaba por su cabeza y no voy a fingir que lo saben. Nadie discute lo que sucedió durante los 2 años siguientes, porque esa parte es de dominio público y todos ustedes lo vieron. Carlos no bajó el ritmo. Hizo todo lo contrario. El año pasado cumplió con 532 compromisos, la cifra más alta de la familia, superior a la de su hermana por primera vez en 4 años. Y lo hizo mientras seguía recibiendo tratamiento. El palacio lo presentó como recuperación y resiliencia y los periódicos lo publicaron como una buena noticia. Y entiendo por qué. Y hay una versión que es realmente admirable. Hay otra versión. Un hombre de casi 80 años, con un diagnóstico de cáncer, trabajó más que nadie en su familia durante 1 año. Y nadie cercano a él le dijo que parara. La única persona que iba a decírselo pasó ese año con un vacío en su memoria, donde antes estaba la decisión. Analicemos lo que realmente sucedieron esos 2 años, porque las cifras son públicas y son peores que el resumen. Un programa de visitas de Estado que agotaría a un hombre de 50 años, investiduras, viajes al extranjero, la agenda navideña completa, fiestas en el jardín bajo el calor. El implacable calendario de ese trabajo, llevado a cabo por un hombre de casi 80 años que recibía tratamiento constantemente y que trabajaba a un ritmo superior al de cualquier otro miembro de su familia. Y cada mes, había una mujer en Google que iba a decir algo sobre esto, pero que no recordaba haber ido. Eso es lo que hace que esta historia sea tan conmovedora. No es que nadie le advirtiera, es que alguien decidió advertirle y la advertencia existía, estaba escrita y ensayada, y a unos 6 minutos de ser pronunciada, simplemente dejó de existir en la mente de la única persona que la llevaba consigo. Y eso fue lo que Anne entendió de pie en un césped sobre el Solent, unos 4 segundos después de que alguien disparara un cañón. No solo recordó un paseo, recordó que había tenido razón y recordó que la habían detenido, y entonces miró los últimos 2 años de la vida de su hermano con la conciencia de que ella había sido el sistema de seguridad, y ese sistema de seguridad había sido desactivado por un animal en un campo, y nadie había ido jamás a buscar el interruptor. Por eso lloró, no por la herida. La han tirado caballos toda su vida y nunca ha llorado por nada de eso en público. Lloraba porque estaba a 200 metros y a una llamada de distancia.
y ha pasado 2 años siendo la única persona en esa familia que no lo sabía. Y para cualquiera que nunca haya entendido por qué este país siente debilidad por esa mujer en particular, aquí está la explicación. No lloraba por sí misma. Ha sido derribada, pateada y golpeada por caballos desde que era niña. Y nunca ha hecho público nada de eso. Lloraba porque su hermano está enfermo. Y tenía un trabajo en este sector, y se lo arrebataron. Ahora bien, esto se supo, y la forma en que se supo dice mucho sobre cómo se filtran los secretos en esa familia. No hubo ningún anuncio. Nunca iba a haber un anuncio porque no había nada en esto que una oficina de prensa pudiera resumir en un párrafo sin empeorarlo y filtrárselo a alguien. Y luego, durante los siguientes 10 días, la noticia se propagó como suele suceder en ese mundo, de forma indirecta y fragmentada, a través de personas que conocían solo una parte. A mediados de mes apareció una nota en un periódico dominical sobre la princesa Ana, quien había recuperado un fragmento de memoria de la noche de su accidente, y una sugerencia cuidadosamente formulada y matizada de que lo que recordaba había causado cierta angustia en la familia. Una vez publicada esa nota, todo lo demás se sumó a ella en unas 48 horas. La reacción no fue la que el palacio habría previsto, y es la razón por la que creo que esta historia tendrá repercusión durante más de 2 semanas. El país no la trató como una noticia real. Lo trataron como una historia familiar y específicamente como la historia familiar que la mitad de los británicos mayores de 60 años han vivido en carne propia. Porque lo que está en el centro de todo esto no es un palacio. Es alguien que ve a un ser querido agotarse trabajando mientras está enfermo, decidiendo finalmente decir algo al respecto y luego no poder decirlo. Cualquiera que haya alguna vez sentado en un aparcamiento a las afueras de un hospital ensayando una frase para un padre que no deja de trabajar, sabe exactamente lo que se siente en ese campo. Esa tarde, en los programas de radio, empezaron a sonar las llamadas. No hablaban de Camila, ni del palacio, ni de quién sabía qué, sino de las llamadas que la gente nunca hizo a sus propios hermanos, padres y maridos. Una mujer le contó a una emisora local que llevaba 11 años queriendo decirle algo a su hermana y lo había dejado para el funeral. Llegó casi hasta donde llegó Ana al cruzar aquel campo antes de tener que dejar de hablar. Y los periódicos, que habían ido esperando una historia sobre la ruptura, se encontraron publicando algo completamente distinto al segundo día. Un tabloide publicó una fotografía de Ana junto al cañón en la portada, bajo 4 palabras: la llamada que nunca hizo. Se agotó en algunas partes del país antes del mediodía, algo que los periódicos ya no hacen. Un periódico de gran formato publicó un artículo sobre las 2 horas y sobre cuántas familias en este país sufren una situación similar, y fue lo más leído de ese periódico esa semana. El segundo día fue peor para el palacio que el primero, porque la cobertura dejó de centrarse en la familia. Un programa matutino invitó a un neurólogo para explicar cómo se desarrolla una lesión en la cabeza y minutos antes de que ocurra, la centralita colapsó, no con preguntas, sino con personas que describían sus propias heridas. Un hombre que no recuerda lo último que le dijo su esposa antes de un accidente en la A1. Una mujer que perdió la tarde de la muerte de su madre y ha pasado 19 años intentando recuperarla. Para el miércoles, 2 organizaciones benéficas nacionales que trabajan con lesiones cerebrales informaron de la semana con mayor número de llamadas que habían recibido en años. Y ambas dijeron lo mismo, que la gente no llamaba pidiendo ayuda. Llamaban para contárselo a alguien dentro del palacio. Según todos los testimonios, nadie sabía muy bien qué hacer con todo aquello porque no había ningún ataque del que defenderse. No se puede refutar a un país que se siente triste por sus propias conversaciones no dichas. No dijeron absolutamente nada, lo cual, por una vez, era correcto. Anne tampoco dijo nada y sigue sin decir nada y no lo va a hacer. Todo lo que has escuchado en este vídeo llegó al exterior, a través de otras personas,
que es la única forma en que algo sobre esa mujer ha llegado al mundo exterior en 50 años. No ha concedido ninguna entrevista sobre el accidente. No concedió ninguna sobre el recuerdo. Disparó un cañón, se quedó en blanco durante 4 segundos. Terminó el compromiso, estrechó todas las manos que debía estrechar y se fue a casa. Y la razón por la que esto tuvo el impacto que tuvo, creo, es que Gran Bretaña ya había visto a esta familia en particular fracasar en esto mismo. Y nunca lo ha olvidado. 1997, un funeral, 2 chicos en el campo, de pie en la calle, furiosos por una familia que no pudo expresar lo humano. Toda la polémica nacional de esa semana giró en torno a personas que sentían algo y no podían decirlo en un lugar donde decirlo no era lo apropiado. 29 años después, la misma familia repitió el mismo fracaso en miniatura. Una mujer tenía algo urgente que decirle a su hermano. En una casa llena de gente, sabían que ella quería decirlo, y todos decidieron que era responsabilidad de otro mencionarlo. Nadie fue cruel. Eso es lo que lo hace aún peor. Fueron amables, estaban ocupados y se sintieron aliviados. Y pasaron 2 años. Ahora bien, lo que Anne hizo al respecto es lo que determinará si esto termina importando. Y es algo muy sencillo y muy propio de ella. Ella hizo la llamada y lo hizo en cuestión de días, lo cual es importante porque lo obvio para una mujer en su posición habría sido esperar. Dejar que la cobertura se calmara. Dejar que dejara de ser noticia. Plantearlo discretamente en octubre, cuando nadie estuviera pendiente y no pudiera ser informado como una reacción a un periódico. Ya no esperó. Ya habían pasado 2 años desde aquella conversación y no iba a darle otras 8 semanas. Ni una solicitud de reunión privada en la agenda, ni una nota en las oficinas, ni una conversación programada para cuando el equipo del rey pudiera encontrar 40 minutos en octubre. Cogió el teléfono a los pocos días y llamó directamente a su hermano, diciéndole lo que había estado a punto de decirle en junio de 2024. Nadie me ha dicho qué le respondió. Esa conversación les pertenece a ellos dos y así debe ser, solo diré esto. Sea lo que sea que le haya dicho, se lo dijo con 2 años de retraso a un hombre que ya había vivido 2 años más de lo mismo, y ambos lo sabían mientras ella se lo decía. Pero les contaré lo que ha aparecido en la circular de la corte desde entonces porque es pública y cualquiera puede consultarla. Se ha notado una disminución considerable en la agenda del rey durante las últimas semanas. Hay menos entradas, más huecos. Un par de cosas se pospusieron, cosas que en cualquier otro mes habrían seguido adelante. Saquen sus propias conclusiones. La mía es que una mujer de 75 años finalmente recuperó 2 horas de su vida y las dedicó inmediatamente a lo que originalmente pensaba hacer. Y si eso fue lo que pasó, entonces lo más útil que alguien ha hecho por la salud del rey en 2 años fue un cañonazo en el césped del pabellón blanco. Y eso nos deja con la única persona que aún no ha dicho nada. Camila no ha hecho ningún comentario, lo cual es completamente correcto, y no hay razón alguna para que comente públicamente sobre un asunto familiar privado. No me refiero a hablar públicamente. Durante 2 años, esa mujer se sentó frente a una cuñada con un vacío en la memoria, en las cenas de Navidad, sabiendo casi con certeza que ese vacío tenía una forma y aproximadamente cuál era. Tenía 100 oportunidades y 4 segundos para decir algo. Y no usó ninguna. Y la razón por la que no usó ninguna no es complicada. La conversación que Ana quería tener era sobre si las personas más cercanas al rey lo estaban dejando agotarse por el trabajo. Solo había una persona sobre la que esa conversación iba a terminar siendo. Hay algo más sobre ese silencio, sobre lo que he reflexionado mucho, y voy a compartirlo con ustedes, porque creo que es lo más cierto de esta historia. Camila es la única persona en esa familia que sabe exactamente lo que es ser aquella a quien todos han decidido en silencio no hablar. Pasó 30 años al otro lado de ese muro. Sabe con precisión lo que se siente al estar en una habitación donde todos los presentes saben algo sobre ti y han acordado entre sí no mencionarlo. De todos ellos,
Ella es la que debería haber cruzado la habitación. Y no sucedió, no porque alguien lo impidiera, sino porque la única persona que podría haberlo reiniciado tenía todas las razones del mundo para dejar que se quedara oculto. Y todo lo que tenía que hacer para que siguiera oculto era exactamente lo que ha hecho toda su vida dentro de esa familia. No hacer absolutamente nada, en silencio, durante el tiempo que sea necesario. Y miren lo que costó, expuesto claramente, porque creo que vale la pena decirlo una vez sin adornos. Una mujer de 73 años decidió hacer lo más difícil que jamás había hecho en el seno de su familia. Llegó a las 2/3 partes, perdió la memoria de la decisión, lo que significó que también perdió la capacidad de llorarla, porque no se puede llorar algo que no se sabe que se tuvo. Su hermano pasó los siguientes 2 años trabajando más que nadie en su familia mientras recibía tratamiento, y nadie con autoridad para detenerlo lo intentó, y la vida familiar siguió su curso en torno a ambos. Competente, educada y completamente incapaz de pronunciar una sola frase de 4 segundos a una mujer en una mesa navideña. Anne perdió 2 horas por culpa de un caballo. Perdió 2 años por culpa de una mujer que podría habérselos devuelto con una sola frase tomando un té, y que en algún momento del verano de 2024 decidió que prefería no hacerlo. Gracias por ver el vídeo, dale a me gusta y suscríbete porque habrá más contenido de este vídeo antes de que termine el mes y te lo traeré.